Bueno, señor expresidente Juan Manuel Santos, muchas gracias por aceptar este diálogo con Noticias Caracol. Muy complacido. Bueno, señor expresidente, primera sentencia de la JEP, se empieza a materializar lo que se firmó hace 9 años en el acuerdo de paz. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Pues lo primero que hay que destacar es que el propio secretario general de Naciones Unidas y todo el sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional respondieron muy positivamente, le dieron la bienvenida a estas primeras sanciones porque es un hito histórico, eso nunca había sucedido y por eso lo han destacado y yo creo que eso hay que destacarlo. Desde que se conoció la sentencia, hemos conversado con víctimas, hemos hablado con expertos y yo le confieso, son más de 4.300 acreditadas ante la JEP, pero con las que hemos conversado, pues han mostrado mucha insatisfacción con esa sentencia. ¿Qué decirles a esas víctimas? Eso es comprensible. Su dolor es un dolor que todo el mundo siente. Si yo fuera víctima de pronto estaría en la misma situación, en los mismos zapatos, pero lo que hay que entender es que esto es producto de un acuerdo que logró una paz para evitar precisamente más víctimas. Es un acuerdo bajo los parámetros de una justicia diferente a la que estamos acostumbrados, que es la justicia transicional, donde las víctimas son el corazón del acuerdo, sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la no repetición. Es la primera vez en un proceso de paz donde las víctimas tienen presencia, tienen voz, y por eso es muy importante que las víctimas entiendan, pero yo entiendo el dolor de muchas de ellas, nada de lo que sucede puede reparar ese dolor de una madre que perdió a su hijo, una hermana que perdió a su padre, eso es algo que es muy difícil de asimilar, pero el sistema como tal creo que hay que resaltarlo. Sí, algunas de ellas dicen, mire, en este momento siento que no tengo justicia, siento que no tengo verdad y siento que no tengo paz, que al final el sacrificio no ha sido suficiente, pues porque en este momento Colombia, y usted lo sabe mejor que nadie, pues está pasando por un momento muy complicado en materia de orden público, con muchos grupos armados, donde persiste la extorsión, los secuestros y demás. Sabíamos desde el principio que total justicia era imposible. Son situaciones donde uno decide cuánto de justicia hay que sacrificar para obtener la paz. Nunca va a haber total justicia y nunca va a haber total paz. Eso para comenzar. Segundo, lo que dicen de que hoy no hay paz es producto de la no implementación del acuerdo de paz. No culpa del acuerdo de paz, como algunos están diciendo. La no implementación del acuerdo de paz es lo que ha permitido que las bandas criminales llenen el vacío que dejaron las FARC en los territorios más conflictivos, y eso es culpa, en cierta forma, del Estado, que no ha implementado los últimos 2 gobiernos a cabalidad el acuerdo de paz. ¿Qué ha faltado? Pues ha faltado muchísimo. Ha faltado, por ejemplo, que los proyectos de desarrollo territorial se ejecuten. Ha faltado que la fuerza pública cope el territorio que dejaron las FARC. Le dejaron ese territorio para que sea controlado por las bandas criminales. Ha faltado la reforma a la política y a la reforma electoral. Ha faltado muchísimo en el punto 1 sobre el desarrollo rural integral, la reforma agraria. Es decir, falta mucho por implementar. ¿Qué le responde a usted, expresidente, a aquellas personas que han dicho, con esta sentencia se está materializando un acuerdo de impunidad para las FARC? Que es todo lo contrario, que nunca se ha visto algo parecido
los máximos responsables reconociendo sus crímenes, pidiendo perdón delante de las víctimas y dispuestos a someterse a las sanciones. Ahí no hay ninguna impunidad. Y hay que recordar que este acuerdo no fue un acuerdo para las FARC, un acuerdo para el país, donde se estableció toda una hoja de ruta para que precisamente los problemas que estábamos viviendo en ese momento, algunos de los cuales fueron la causa de que las FARC se fueran al monte, a la guerrilla, desaparecieran. Entonces hay que tener en cuenta que aquí se hizo un acuerdo que permitió que las FARC dejaran de secuestrar, dejaran de cometer todos esos crímenes, y 13.000 hombres que se desmovilizaron, hoy el 87% de ellos está todavía sometido al acuerdo, cumpliendo con el acuerdo. De manera que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué hubiera pasado con este país si las FARC no se hubieran entregado, no se hubieran desmovilizado, que estuvieran hoy en día todavía en armas? Este país sería un país mucho peor de lo que estamos ahora, producto de la no implementación. Los dos gobiernos que me sucedieron, pues no implementaron el acuerdo y estamos viviendo esas dificultades por la no implementación. Sí, el acuerdo, señor expresidente, habla de una restricción efectiva de la libertad y hay muchos cuestionamientos, inclusive de Human Rights Watch, que está diciendo, mire, aquí nos vemos con preocupación que no queda clara esa restricción efectiva de la libertad durante los 8 años que estableció la JEP. Y por cuenta de esa situación, eventualmente podría haber una revisión de la justicia internacional, Corte Penal Internacional y demás. ¿Le preocupa eso? Pues en su propio noticiero salió el magistrado responsable diciendo que iban a asignar los territorios donde los sancionados tenían que localizarse. Entonces esperemos a que eso suceda para ver si eso que están diciendo algunos es verdad o no es verdad. Porque efectivamente el acuerdo sí establece claramente que hay unas zonas donde se deben mantener quienes han sido sancionados con una restricción efectiva de su libertad. Y en cuanto al control, porque quienes dicen, pues mire, es que darles un celular o un dispositivo similar, pues no es garantía de que eventualmente puedan ellos efectivamente cumplir con esa restricción territorial. El control también lo establece la JEP y ha dicho que lo va a establecer. Lo que hay que destacar es que ya están sancionados. Usted vio el comunicado de las propias FARC o antiguas FARC reconociendo y pidiendo perdón nuevamente. Eso es algo que hay que destacar y las víctimas, muchas de las víctimas, la mayoría de las víctimas, eso lo aprecian enormemente. Le voy a contar una experiencia que yo tuve en el proceso de paz. Al comienzo, un profesor vino y me dijo, hable con las víctimas, que usted se va a meter en un camino muy difícil, se va a sentir muy solo, va a sentir la soledad del poder, y las víctimas, sus dramas, lo van a reenergizar. Y me puse a escuchar a las víctimas. A donde iba, solicitaba hablar con la víctima, que me contara sus experiencias y sus dramas. Pues a la mayoría de las víctimas, no todas, al final de lo que me contaban que eran unos dramas terribles, me decían, presidente, pero siga, persevere. Y yo les preguntaba, pero usted me acaba de decir que a su hija la violaron y la mataron, y yo le acabo de explicar que la justicia transicional le va a dar unas prebendas legales a los victimarios. ¿Por qué esa generosidad suya? ¿Por qué me dice que siga y persevere? Y la mayoría me decían, porque no queremos que otros sufran lo que nosotros sufrimos. Y ese fue el acuerdo de paz, que otros no siguieran sufriendo lo que tantas víctimas, más de 9 millones de víctimas, han sufrido en todos estos años. Y hoy en día muchos de ellos, presidente, siguen reclamando verdad, por ejemplo.
y es una sentencia que llega 8 años después de establecida la Justicia Especial de Paz. Incluso el exnegociador de paz Humberto de la Calle dice, bueno, es un poco tarde, ¿no? Un poco demorado por lo menos esta primera sentencia, y muchas de esas víctimas están diciendo, mire, y es que ha pasado tantas cosas, estas personas pasaron por el Congreso y todavía no tenemos verdad. Como le dije, nunca en ningún proceso hay toda la verdad y toda la justicia, pero hay suficiente verdad. Todo lo que se hizo en la Comisión de la Verdad es algo que nunca se había hecho. Sin el acuerdo de paz, las víctimas no hubieran conocido absolutamente nada de lo que hoy están conociendo. Yo estuve hace unos días en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas hablando con las víctimas y me decían, mire, usted no se imagina la satisfacción que siente mi familia el haber logrado identificar dónde estaba mi hijo o dónde estaba mi papá. Eso es producto del acuerdo de paz. Como le digo, nunca va a haber justicia total, perfecta, pero lo que se ha hecho creo que es muy importante. ¿Se compadece lo que estableció el acuerdo de paz con esta sentencia, en lo que ha podido usted analizar? Es decir, ¿cumple con esas características? Pues está dentro del marco que se acordó. Es una justicia transicional, en donde las víctimas tienen que ser reparadas a través de sanciones que impone el Tribunal Especial para que los victimarios hagan trabajos que en cierta forma reparen a las víctimas. Pero mire, 9 millones de víctimas o casi 10, reparar 9 millones de víctimas o casi 10 es imposible, es físicamente imposible. Se reparan de la forma mejor posible y al mayor número de víctimas posible, pero reparar todas las víctimas va a ser totalmente imposible. Sí. Hablemos ahora de los exintegrantes de las FARC, los sentenciados. Usted decía, ellos ya emiten un comunicado con ese compromiso, ¿no?, de cumplir con las sanciones y demás, pero llama algo la atención, es que tuvimos la oportunidad de hablar con Pastor Alape, uno de ellos, y ellos pues tienen la expectativa de participar en política, que en parte fue lo que se acordó también, pero ahí lo que no se entiende bien es cómo sería esa participación en política al mismo tiempo que cumplen con las disposiciones de la sentencia y las restricciones de la libertad. Pues eso también lo determina la JEP. ¿Hasta qué punto van a permitir que los sancionados participen en política? Depende de cómo puedan cumplir con su sanción, con su castigo, y al mismo tiempo participar en algún evento político. Eso la JEP lo va a determinar. Y si alguien, por ejemplo, cumple con esa restricción de la libertad en el Valle del Cauca, por ponerle un ejemplo, y pide permiso a la JEP para irse a hacer política en Nariño o en La Guajira, ¿podría hacerlo? No les sabría responder porque eso depende de la JEP. Esas decisiones, digamos, frente a lo que conocemos y en la sentencia, podrían eventualmente terminar generando discrepancias con lo que se acordó, con el acuerdo. La JEP lo que ha hecho, y eso lo ha dicho en repetidas ocasiones, es ceñirse a lo que se acordó, a lo que está en acuerdo, y así debe ser. Mire, esta es una primera fase de las sanciones, producto del acuerdo de paz. Pero muchas de las quejas, de los reclamos que estamos escuchando hoy, no solamente sobre la JEP, la justicia transicional, por ejemplo, ¿dónde van a trabajar los sancionados para reparar las víctimas? Eso requiere una inversión del Estado, y el Estado no ha hecho esas inversiones, no ha señalado dónde van a ser esos proyectos, ni el gobierno anterior ni este gobierno. Falta por implementar muchos aspectos del acuerdo que resolverían muchos de los problemas que hoy estamos viviendo. La inseguridad es producto de la no implementación del acuerdo. Como le decía al principio, fue un error del Estado no haber copado esos territorios, no solamente con presencia militar, sino con desarrollo
ganándose las comunidades. Lo que hoy estamos viviendo, por ejemplo, de esas comunidades secuestrando soldados, es porque esas comunidades están controladas por las bandas criminales que las obligan a hacer eso. Si el Estado hubiese copado esos territorios, y todavía se puede si se implementa el acuerdo a cabalidad, todavía podemos recuperar el control de ese territorio. Acuérdense lo que fue este país en el año 2017 y 2018, había una tranquilidad en todas partes. Acuérdense las elecciones del 2018, las más tranquilas en los últimos 50 años, producto del acuerdo. Entonces, la consigna, creo yo ahora, para todos los que están aspirando a la presidencia es implementar a cabalidad el acuerdo de paz. Imagino que por cuenta de la no implementación es que estamos con este nivel, por ejemplo, de cultivos ilícitos, de producción de droga, y quería aprovechar para preguntarle por la desertificación de Colombia por parte del gobierno de los Estados Unidos, sin sanciones, pero evidentemente con un hecho político importante. No, pues usted lo ha dicho, parte del problema ha sido la no implementación del acuerdo, que permitió que en esas zonas se cultivaran muchos más hectáreas de coca y se aumentara la producción como se aumentó. Si se hubiera implementado el acuerdo y durante un tiempo corto, pero un tiempo muy diciente, se hizo lo que el acuerdo decía, y en ese tiempo los cultivos de coca disminuyeron entre el año 2016 y 2017, de manera que sí, parte del problema es la no implementación del acuerdo, y ojalá Estados Unidos también entienda eso. Quizá una pregunta final, expresidente Juan Manuel Santos, y es, ¿qué mensaje le daría usted a esas billones de personas que se expresaron en las urnas en contra del acuerdo de paz porque no estaban de acuerdo precisamente con esto que está pasando y es pues ese sacrificio que se hace en materia de justicia? Le agradezco muchísimo esa pregunta, porque aquí se creó el cuento de que no respetamos el no en el plebiscito, y es todo lo contrario. Cuando recibimos el resultado y el sí perdió por un porcentaje muy pequeño, se reconoció que perdimos. ¿Y qué hicimos? Invitamos a los voceros del no, al expresidente Uribe, al expresidente Pastrana, a la doctora Marta Lucía Ramírez y a todos los que habían estado estimulando el no. Y les dijimos, todos ustedes han querido hacer la paz. Aquí hay un acuerdo que dice que no les gusta. ¿Qué quieren cambiar del acuerdo? Y creamos múltiples grupos de trabajo durante 2 meses y ellos respondieron con un inventario de modificaciones de 58 puntos y aceptamos 56 de esos 58 puntos. Y eso lo llevamos, como había establecido la Corte Constitucional, al Congreso de la República, porque no se podía hacer otro referendo. De manera que el cuento de que se desconoció la vocería del no es un cuento chino. De manera que ahí que quede claro que sí se reconoció y que se renegoció el acuerdo y que los que votaron no pudieron redactar el nuevo acuerdo. Y el nuevo acuerdo contiene, yo reconozco que fue un mejor acuerdo que el primer acuerdo, pero contiene todos los reclamos que los del no habían hecho. En ese entonces, señor expresidente, ¿usted siente que a usted lo eligieron presidente de la República para seguir combatiendo militarmente a las FARC o para negociar con ellas? Cuando a mí me eligieron por primera vez, me eligieron para tratar de buscar acabar con las FARC, y acabamos con las FARC, no a través de la guerra, sino a través de un proceso de paz. Las FARC se acabaron, las FARC dejaron de existir, y eso fue un logro monumental para el país. Era la guerrilla más poderosa del continente occidental, la más vieja, que estaba causando enormes daños. Todos mis antecesores quisieron hacer eso y no pudieron. Nosotros lo logramos, y eso fue un paso muy, muy importante para la historia de este país. Bueno, pues señor expresidente Juan Manuel Santos, gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias.